Es una alegría encontrarnos con ustedes en su programa Acción Popular, hoy miércoles 16 de septiembre del año 2015. Ayer los choferes, los conductores de patanas encontraron una sorpresa que no era tanto, era una obviedad, el aumento de los peajes o del peaje en la autopista Las Américas. ¿Por qué subieron esos peajes? Si ustedes han seguido el trabajo que hemos hecho en este programa, encontrarán la respuesta. Ayer se subió el peaje para los vehículos pesados, para todos los camiones, pero se seguirán subiendo todos los peajes porque hay una situación fiscal difícil en el país. Ustedes oyen permanentemente al Banco Central hablando de crecimiento y ustedes nos oyen cuestionando ese crecimiento económico. Estamos cuestionando permanentemente esas informaciones que vierte, que traslada a la sociedad el Banco Central. Esta semana tratamos el tema del déficit, que el señor ministro administrativo de la Presidencia estableció que el déficit estaría en un 1.5% del PIB. Todas esas noticias son falsas, no se corresponden con la realidad del país, ni con la realidad monetaria, ni con la realidad económica, ni con la realidad financiera, y mucho menos con la realidad social que vive este país. El problema es que no tenemos controles sociales. El país ha perdido todos los controles sociales sobre la administración pública, porque ni siquiera los partidos de oposición están inmersos en la discusión política del país. Están manejando márgenes. Aquí se hace mucha farándula política. Aparece un caso, un escándalo, entonces se hace política con el escándalo. No se hace política con la información. No se hace política temática en la oposición dominicana. ¿Por qué sube el peaje? ¿Por qué hay que buscar subir el peaje? Hay un impuesto diferido de 3 o 4 legislaturas, que es el aumento a las placas, que tendrá el gobierno que buscar la forma, igual que como ha sorprendido a los camioneros, tendrá que buscar la forma de imponerlo, porque no hay forma de que este país se equilibre, que en este país se equilibre las finanzas públicas, no hay forma. Estamos inmersos en un proceso de reelección donde el Banco de Reservas está siendo usado para solventar la estructura de ingresos y la estructura de gastos del gobierno central. Oigan lo que estamos diciendo. El Banco de Reserva es quien está aumentando el peaje. Hacienda y el Banco de Reservas. Que se entienda. Hacienda y el Banco de Reservas. ¿Por qué? Porque el gobierno ha puesto al Banco de Reserva en una situación de riesgo de desequilibrio. El gobierno, el Banco de Reserva está en una situación de riesgo desequilibrante. Por eso se está aumentando a la carrera el peaje. El peaje que pagaba 60 pesos está pagando el doble. El que pagaba 100 está pagando 300. Oigan los niveles de aumento. Oigan los niveles de aumento. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que el Banco de Reserva y el propio gobierno necesitan fiscalidad. Aquí se habla de crecimiento económico. Vayan a ver qué nivel de crecimiento económico tiene, por ejemplo, provincias, Santiago, para coger un caso. ¿Cuál es el crecimiento de Santiago? Santiago tenía el 20-22% del PIB hace 7, 8 años, 10 años. ¿Cuánto es el PIB de Santiago? ¿Qué parte del PIB es Santiago en la economía dominicana? Vayan a verlo.
14, 15%. De 22, ¿cuánto ha mermado el crecimiento económico de Santiago? ¿Y por qué? Esa conflictividad revestida de violencia, de criminalidad y delincuencia que ustedes están viendo en Santiago, tiene que ver mucho con el modelo de desarrollo de la provincia de Santiago. Pero aquí ningún político lo está tratando. Esa realidad de Santiago. Pregúntele a Julio César Valentín, pregúntele al Procurador General de la República, pregúntele a Monchi Rodríguez, que aspira a síndico. Si ellos están mirando la realidad de Santiago, del punto de vista de desarrollo, aquella ciudad pujante, aquella región pujante, hace 10 años, hoy está reduciendo su nivel de participación en la creación de riqueza en la República Dominicana. Y eso no le importa a ningún político, ni de Santiago ni del país. El Banco Central podrá explicar por qué el PIB de Santiago está bajando. Es por la política. Es por la política. Porque los políticos de Santiago no entienden el desarrollo de Santiago. Porque los políticos de Santiago se han hecho empresarios. Y los empresarios de Santiago, los no tradicionales, se han hecho políticos. Son bandas. Son pandillas empresariales. ¿Qué es lo que está pasando en Santiago? Comparen un Eleón Jiménez con un Manuel Estrella. Comparen un Manuel Acel Ureña con un José Clase o con un Fernando Capellán. Compárenlo. Comparen a un Eduardo León con una de estas gente. Compárenlo. Un Jaime Pastoriza, compárenlo con eso. Un Popi Bermúdez. Comparen un Popi Bermúdez con cualquiera de estas cáfilas que tenemos empresarial en Santiago. Y ahí van a encontrar la reducción del crecimiento económico de Santiago. Y la conflictividad que hoy tiene Santiago. El nivel de conflictividad que tiene Santiago, que ya no estoy hablando de violencia, criminalidad y delincuencia. El nivel de conflictos sociales que tiene Santiago. Vayan a ver si Monchi Fadul, esos políticos que tiene Santiago, están pensando, La Pollona, José Enrique Suet, esa gente está pensando en la realidad que está viviendo el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista monetario. ¿Y dónde está el Banco de Reserva en todo esto? Cómplice en contumacia con todos estos desvaríos fiscales. Por eso están subiendo el peaje hoy. Por eso los camioneros encontraron el peaje más caro. Pero no son solo los camioneros, son todos los peajes para todo el tipo de vehículos que subirá por las precariedades fiscales que tiene el Banco de Reserva en su contumacia con el gobierno. Porque el Banco de Reserva está metido en campaña. Porque el Banco de Reserva está metido en campaña electoral. Ni siquiera en campaña política, en campaña electoral. Y por eso sube el peaje. Hacienda y el Banco de Reserva suben el peaje. Y eso mismo pasará con la estructura de ingresos de todo el país. Lo estamos diciendo. Este proceso está pidiendo una claridad y los empresarios están mirando para otro lado. Son sus empresas las que están en riesgo hoy. Son sus empresas, se lo estamos diciendo. Son las empresas dominicanas. Y es la familia dominicana la que está en riesgo hoy con este juego. El riesgo es para la familia, para la economía familiar. El riesgo es para las empresas. Aquí no hay ni renta básica ni renta variable en empresas, hoy. Porque tenemos una banca siendo cómplice, en contumacia con todo este proceso de degradación económica y de degradación fiscal que tiene el país. Hemos preguntado más de una vez que con qué estructura de ingresos se va a financiar este proceso político. ¿Con qué estructura de gastos? Aquí no se sabe. Miren hoy dónde estamos. Estamos en septiembre, a 8, 9 meses de las elecciones. Y aquí no sabemos con qué estructura de ingresos y qué estructura de gastos serán las que financiarán todo esto. Porque la dinámica de deuda y la dinámica de ajuste es imposible pararla.
Aquí no hay posibilidad, porque vamos a peor. Vamos a peor en la estructura de ingresos, en la estructura de gastos, y vamos a peor en la dinámica de deuda y en la dinámica de ajustes. Esta economía no tiene, esta fiscalidad no tiene forma de ajustarla en este esquema. No hay cómo ajustarla, lo estamos diciendo. Y ese ejemplo del peaje es la mejor muestra, la mejor demostración, la mejor confirmación, la mejor evidencia de lo que estamos diciendo en este programa. Es la mejor evidencia. Esta conflictividad que vamos a tener a partir de ahora, eso es conflictividad, ingobernabilidad. Lo que está pasando, cómo la fiscalidad está afectando la gobernabilidad del país. Eso que ustedes ven con el peaje. No son solo esos impuestos lo que ahora saldrá a buscar el Banco de Reserva y el Ministerio de Hacienda. Lo estamos diciendo. Que publiquen el presupuesto. Que lo publiquen. Que discutan abiertamente el presupuesto. Aquí hay muchos empresarios aplaudiendo todo esto. Se lo estamos advirtiendo. Esto es una celada. Esto es una celada. Lo que está haciendo Danilo Medina con la fiscalidad del Estado, con esta estructura de ingresos y con esta estructura de gasto, es una trampa. Es una trampa. Se lo estamos diciendo a los empresarios, porque los vemos muy ufanos, muy contentos con todo esto. Ayer la Cámara Americana de Comercio hizo un pronunciamiento y quedó corta. Y quedó corta. Porque la Cámara Americana de Comercio tiene sus límites. Pero nosotros estamos diciéndole al país la realidad, o lo que está más próximo, más cerca de la realidad. No sabemos los caminos que estamos transitando. El problema aquí no es la luz al final del túnel, sino la luz para alumbrarnos dentro del túnel y poder llegar al final. El problema es que aquí no hay luces para iluminarnos dentro del túnel. En el laberinto que estamos hoy, carecemos de luces para alumbrarnos dentro de este túnel. No es una luz al final del túnel. Aquí no hay luz al final del túnel. El problema es buscar las luces para iluminarnos dentro de este laberinto, que no la tenemos. Permítame cambiar de tema. Saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay se desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Antes de ayer y en el fin de semana, el presidente de la República tuvo a mal
reunirse con diputados y con senadores del PLD. Aquí está un suelto de la última reunión con los senadores en la oficina política de Francisco Javier García. Todos los medios de comunicación han resaltado la noticia, pero las evidencias de esas reuniones no han salido a flote. Los ripios, los flecos que tienen esas reuniones, nadie los conoce. Ustedes oyen a Prim Pujol diciendo que el presidente va a apoyar, que su popularidad y la popularidad de él en Samaná, que con eso se llevan las 32 provincias. Eso es lo que ha salido. La realidad de todo esto es el mal de fondo que tiene el PLD en su interior. Y ayer lo pudimos ver en la Cámara de Diputados con la postura, con la salida del closet, del armario de Abel Martínez en el caso de la ley de notarías, la ley del colegio de notarios. Pudimos ver eso. Él se revistió de un patriota, Abel Martínez, para encarar al Senado de la República y sacó a flote los daños, los fraudes que hacen los bancos. Salió del closet Abel Martínez, salió del armario, y lo propio hizo Julio César Valentín. Salieron del closet ayer, porque la ley de notarios lo sorprendió. Es como el papá irresponsable, que siempre el parto de su esposa le llega de sorpresa. Ay, mi mujer dio a luz y yo no estaba esperando esto. Tú me puedes prestar tanto para yo llevar a mi mujer al médico. Oh, y no son 9 meses que dura un parto. Todo el mundo, usted tiene a su mujer embarazada. Usted no sabe que va a parir a 9 meses. Usted no sabe que su mujer parirá a 9 meses. La ley de notario fue una sorpresa. Es el colapso institucional del país. Cómo un proceso de reelección ha colapsado las instituciones públicas del país. Eso es lo que estamos viviendo. Y esta reunión es el colapso institucional del Partido de la Liberación Dominicana, lo que se está buscando salvar. Eso es lo que está provocando esta rapidez, esta ansiedad, esta furia en algunos casos, en la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo Abel Martínez enfrenta al Senado? Porque el Senado hará otra basura que suspender una ley después de estar promulgada, porque el presidente la promulgó. Y ahora se han encontrado con que hay un rechazo de grupos de poder contra esta ley. Se han encontrado que hay grupos de poder, los bancos, los usureros, están contra esta ley. Los usureros, porque ellos juegan a esos documentos notarizados en el aire para desalojar, para embargar. La banca hace eso porque la banca es delincuencial. Los grupos financieros usureros son delincuenciales. Hoy usted no ven abogados matándose entre ellos por delincuencia entre abogados, por tumbes entre abogados. Ustedes no lo ven. Hay recientes casos por las finanzas, no por el derecho, por los negocios. Por los negocios asquerosos que se hacen entre abogados, por falsificaciones. Y el Congreso ha caído en la trampa. El Congreso ha caído en la trampa. Y la misma trampa
que tenemos en el Congreso, la tenemos en el partido y la tenemos en el comité político. Y la tenemos hoy en el PRD, en el Partido Reformista, en el PRM y en todos los partidos. Las mismas trampas. La tenemos en la Junta Central Electoral, la misma trampa. En el Tribunal Constitucional, en la Suprema Corte de Justicia y también en el Tribunal Superior Electoral. La tenemos en aduana, la tenemos en impuestos internos, la tenemos en Hacienda. Las mismas trampas. Y por eso la prisa del presidente en reunirse con sus diputados y sus senadores. Para que ese frenesí, para que esa incomodidad que tiene el partido no pueda salir a flote. Esa lucha interna que tiene el gobierno, que tiene el poder hoy con este proceso. Aquí se entretienen con que a Miguel le dieron el agua y luz. Esa no es la discusión. Esos son ripios, esas son noticias, esos son anuncios, son indicios, son las fiebres de un mal mayor. Son las fiebres de un mal mayor. El mal mayor es Danilo Medina, que ha prostituido todo. Aquí no hay que entretenerlo a ustedes con farándula política de que a Miguel le dieron el agua y luz. Y eso es para que la gente se entretenga, para desviar la atención de la realidad política que vive este país. De la realidad política, que es el colapso de una aventura institucional que se montó aquí en el mes de abril. Todo lo que ustedes están viendo es el colapso de esa aventura, porque ese fin todavía no ha podido ser construido. Todo se ha quedado en el medio, en los medios. El fin reeleccionista está inconcluso. No hay forma de cerrarlo. Todas las heridas del reeleccionismo han cerrado en falso y se están abriendo por doquier. Se abren por doquier. Y ni lo comprende la oposición, ni lo comprende el propio gobierno, que es lo triste. Que la oposición tampoco lo comprende y se entretiene con Miguel Vargas y el agua y luz. Así de estúpida es la oposición. Y no crea los mecanismos para aprovechar estas grietas que está teniendo el poder. Que es lo triste. Que el partido de oposición con la vocación, que es el PRM, tampoco diseña los instrumentos políticos y electorales para calar en esas grietas. Para pescar en esas grietas. ¿Qué es lo peor? Porque no entiende, no sabe de contradicciones. Es el marxismo el único que les puede servir hoy para entender lo que está pasando. No el capital de Carlos Marx, es las leyes, es los libros, todo lo que Marx escribió. Permítame cambiar de tema. Ayer decían los Estados Unidos, reiteraban que somos puentes de droga. Eso decía los Estados Unidos. Son de las grandes hipocresías que tiene el mundo de hoy. Son de las grandes hipocresías que tiene el mundo de hoy. Repito. Porque el problema del tránsito, el tráfico y la producción de drogas no se puede jugar a un país.
no se puede jugar a una zona, no se puede jugar a países que son países de tránsito. Es fácil quitarse la responsabilidad del consumo. Si vemos la droga como problema de oferta y demanda, son los países ricos los grandes consumidores de droga. Y Estados Unidos no puede criminalizar los países, no debe criminalizar los países porque sean traficantes o porque sean países de tránsito o países puente. Tiene que comenzar reduciendo el mercado que tiene Estados Unidos con la droga. ¿Dónde están las políticas norteamericanas? ¿Dónde están las políticas europeas para reducir el mercado de droga, el consumo de droga en sus países? En el caso de la Unión Europea y en el caso de Estados Unidos, el gran consumo que representa la sociedad norteamericana. ¿Dónde está esa política? Es cómodo lanzarle la responsabilidad a países por el tráfico, que ciertamente es una aberración, ciertamente es un delito, pero es un problema de oferta y demanda. Hay países que ofertan la cocaína, que ofertan la heroína, que ofertan el opio, pero hay países, esas ofertas existen porque hay una demanda de cocaína, de marihuana, hay una demanda. ¿Y qué hacen los países de la gran demanda para contener la demanda de droga? ¿Qué políticas se están aplicando en sus países para promover la abstinencia? ¿Dónde está eso? Señores de Estados Unidos, sí somos puente, es una realidad, y ese puente nos trae una conflictividad añadida en la República Dominicana, en Haití, en todos los países que ellos señalan. Es verdad. Una conflictividad que tampoco los países pequeños tienen forma, porque la política es corta, la política es opaca, para crear los mecanismos de contención de estos daños que está provocando el tráfico de droga y el consumo ya en esos países. Pero ¿dónde están las políticas? ¿Cómo evita Estados Unidos que una sola calle del barrio chino consuma 6 toneladas en una noche de cocaína? Repito, ¿dónde están las políticas para que una calle del barrio chino en Nueva York deje de consumir 6 millones de toneladas, 6 toneladas de cocaína en una noche? Repito, ¿dónde están las políticas en el estado de Nueva York, en el estado federal norteamericano? Era una discusión que teníamos una vez con un funcionario de la embajada americana. ¿Dónde están las políticas para que el barrio chino, una calle del barrio chino de la ciudad de Nueva York, deje de consumir 6 toneladas en una noche de cocaína? Deje de consumir media tonelada de heroína en una noche. Ese es el barrio chino, una calle del barrio chino de Nueva York. Una calle del barrio chino de Nueva York en una noche consume 6 toneladas de cocaína y media tonelada de heroína. Es cómodo culpar a países por la hipocresía de ellos. No estoy justificando el narcotráfico en República Dominicana. Estoy haciendo la pedagogía política que me corresponde como político para que ustedes entiendan este problema. Nosotros lo que estamos manejando de este problema son, ¿qué les voy a decir? Los efectos colaterales. Son 600.000 millones de dólares. 600.000 millones de dólares que produce la droga
en suelo norteamericano. Y Estados Unidos nunca ha llevado a la justicia a un norteamericano, a un empresario norteamericano por droga. Lleva bancos a la justicia por lavado de activos de drogas, Estados Unidos. Pero nunca Estados Unidos ha llevado un naviero o un productor de enseres, de esas empresas de fachada que tiene Estados Unidos, que son las que financian la droga internacional. Nunca ha lleva a un colombiano, lleva a un chino, lleva a un mexicano a la cárcel por droga. Pero las grandes empresas, los grandes empresarios, las empresas líderes del acero, por ejemplo, las empresas líderes de la naviera norteamericana, las empresas líderes en el mercado financiero, nunca van a la cárcel por tráfico de droga, que son las empresas que controlan los aeropuertos y los muelles de los Estados Unidos. Los judíos que mueven la droga en Estados Unidos nunca van a la cárcel. Las mismas empresas que producen el deporte, las empresas que producen la comunicación, que muchas de ellas tienen fondos de cobertura del narcotráfico, esas empresas no van a la cárcel. Los dueños, esos empresarios, esos magnates, no van a la cárcel. Nadie verá a un Donald Trump sometido a la justicia por narcotráfico. Nadie verá a un Tony Motola sometido a la justicia por narcotráfico. Permítame cambiar de tema. Saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Ayer la portada del periódico El Nacional era esta. Esta era la portada. Aumenta entrada de ilegales haitianos. Pero la sorpresa mía fue cuando abrí la noticia, cuando entré al periódico. Aquí está el titular ya para el desarrollo de la noticia. Aumenta entrada de ilegales haitianos. Las fotos que ven es la de la gobernadora de Dajabón y la del general jefe del CESFRON. Sinceramente que no creí que las caras que estaba viendo eran las que se correspondían. Ese general negó varias veces que estuvieran entrando haitianos al país. Aquí está en el periódico Listín Diario del martes,
aquí pequeño, Dani, aquí. Esa negación del general Aguirre es porque en el periódico Listín Diario del lunes salía esta noticia. Apresan haitianos con documentación falsificada. El raudo y veloz, esto fue el lunes, el martes negaba esa información, como hacen todos. Y ya como estamos en campaña, él atribuía esa declaración a una declaración de campaña, no a la realidad, porque aquí hoy hasta doña Tati Guzmán Marcelino decía que las denuncias contra salud pública eran porque estábamos en campaña y murieron 54 personas de dengue por la campaña electoral. El otro sinvergüenza que está al frente del Ministerio de Administrativo de la Presidencia negaba, este gobierno no usa los recursos del Estado, eso es una denuncia de campaña, eso de impuesto único, de facilidad, es una denuncia de campaña, pero ahí están los videos ahora que no sé qué va a decir. Como que Danilo Medina no está en la maldita campaña. Como que es un pecado que la oposición esté en campaña y que Danilo, cuando está en campaña, es una virtud. Eso le corresponde a Danilo. Ese es el oficio de Danilo, estar en campaña. Y todo lo que dice la oposición es por campaña. Y hay 54 muertes por dengue en 8 meses. Y es por campaña. Hay un desastre en Santiago con una contaminación por heces de murciélago en la presa de Tavera. Se maneja mal ese caso. Hay 2 muertos ya. Y eso es por campaña. Se intoxican el desayuno escolar y es por campaña. Señores, vamos a respetar este país. La realidad de los haitianos es el fracaso de la política pública que aplicó Danilo Medina con el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que estamos viviendo, y eso ha salido de los medios de comunicación, lo que estamos viviendo es una irresponsabilidad generalizada en el Estado Dominicano. ¿Dónde está el embajador haitiano aquí? Hace 55 días que no tenemos embajador de Haití y nosotros conservamos el embajador nuestro en Haití. Repito, ¿dónde está la paridad política? ¿Dónde está la vergüenza política de este gobierno? 55 días sin embajador y tenemos el embajador nuestro en Haití. ¿Dónde está la paridad? ¿Dónde está la correspondencia? ¿Dónde está el ceremonial del Estado Dominicano? 55 días sin embajador y nosotros tenemos el nuestro en Haití. Haití desconoce, oigan bien lo que estamos diciendo, Haití desconoce todas las herramientas legales, todas las herramientas institucionales que este país tiene para controlar la migración. Haití las desconoce y entiende que su migración es un acto de venganza, un acto de represalia contra la República Dominicana. Así lo entiende Haití. Por eso les decía hace unos días que esa migración haitiana no es la migración que estamos viendo en Europa. Que la migración haitiana en República Dominicana es un arma de guerra. Es un arma de guerra. Lo estamos diciendo. Nosotros no hablamos de invasión. Hablamos de que esa migración haitiana es un arma de guerra que ha neutralizado las acciones del Estado Dominicano. Las ha neutralizado. Haití ha pautado todo lo que son las dinámicas y las políticas públicas en materia de migración. La está dirigiendo Haití, no la dirige el Estado Dominicano. Eso es lo que estamos diciendo.
La política migratoria de este país la decide Haití. El poder sobre la política migratoria de este país lo tiene Haití. Y eso está callado. Eso no está pasando aquí. Eso no se refleja en los medios de comunicación. Eso no está en el debate político. Eso no está en el debate político. La política migratoria de este país, la política exterior de este país, hoy, con relación a Haití, la geopolítica, o sea, la defensa del espacio vital de la República Dominicana, lo está decidiendo sobre las autoridades dominicanas Haití. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Y por eso hablamos de que la migración que estamos viviendo hoy no es la misma migración que está viviendo Europa hoy. No es lo mismo. En Europa hay refugio. Se está buscando refugio para evitar morir en una guerra. En Haití no hay guerra. En Haití no hay guerra. En Haití no hay crisis humanitaria. La migración haitiana es un arma de guerra para neutralizar el Estado dominicano, para frenar el Estado dominicano. Para eso se ha diseñado la migración. Es un arma de guerra, pacífica si tú quieres, pero un arma de guerra. Un arma de guerra que nosotros no hemos sabido orientar nuestra política para evitar el daño. Nos está haciendo daño a Haití. Todo el que quiere, con la pasividad y la obsecuencia de Danilo Medina. Permítame entrar en el último tema del programa de hoy. La Fundación Fénix e Inda Joven, dos fundaciones que trabajan con jóvenes, presentaron esta información en el periódico Hoy. Ellos están preocupados por las adicciones a drogas, alcohol y juegos de azar que tiene el país. ¿Por qué la gente busca droga? ¿Por qué la gente busca alcohol? ¿Y por qué la gente busca los juegos de azar? Porque las personas se forjan metas en sus vidas. Porque las personas se forjan metas en sus vidas. Y cuando las personas escogen mal sus metas, vienen los contratiempos, los conflictos. Les hemos dicho que la conflictividad, que los conflictos surgen en los seres humanos cuando se busca alcanzar un bien, cuando se busca alcanzar un valor y no se sabe cómo. O cuando se quiere evitar un daño y tampoco se sabe cómo evitar ese daño. Ahí surge el conflicto humano. Eso que estamos viendo en Santiago, eso que estamos viendo en Higüey, que estamos viendo en San Cristóbal, tiene que ver con esto que estamos diciendo. Cuando una persona no sabe cómo resolver las demandas humanas, sus demandas humanas, no sabe cómo alcanzar sus metas humanas, entonces viene la conflictividad. Primero, a veces escogemos mal nuestras metas, buscamos metas equivocadas. Y cuando esas metas en forma reiterada no la alcanzamos, iniciamos un proyecto, se cae, iniciamos otro proyecto, también se cae.
se forma en el ser humano una insatisfacción. Se crea una ansiedad. Cuando ese conflicto tú no tienes cómo buscarle solución, eso te provoca ansiedad, porque tu deseo de alcanzar esa meta, tu deseo, repito, de alcanzar esa meta y no conseguirla, toma el control de tu comportamiento. Cuando ese deseo fracasado, cuando ese intelecto deseante, cuando esa intelectualidad deseante, no un deseo intelectualizado, porque ahí está la diferencia, en que hay una intelectualidad o una inteligencia deseante que no entiende de elaborar conceptos, elaborar cognitivamente lo que se quiere. Si no lo quiere, lo que prima es el sentimiento, el de, yo quiero esto. El deseo es el sentimiento elaborado cognitivamente. Cuando ese deseo no se elabora inteligentemente, entonces viene el conflicto. Viene el conflicto, viene el fracaso. Cuando esos fracasos son reiterados, entonces ese deseo frustrado, esa decepción, esa ansiedad, se convierte toma el control de tu comportamiento. Tú te manejas con esa ansiedad en un ambiente donde hay medios de comunicación, donde hay sociedades, donde hay una convivencia a la facilidad, a lo que es fácil. A ti te dicen, te convencen de que tú no tienes forma de salir adelante. El sentimiento de impotencia. Eso lo explotan los medios de comunicación. Te lo enseñan en las novelas, te lo enseñan en la radio, te lo enseñan en la televisión, te enseña la música. La música te convence de que tú no tienes forma de salir adelante. Tú no ves los ejemplos en la sociedad de gente que desde abajo sale adelante. Eso no es lo que se promueve. ¿Te promueven qué? La fatalidad. Cuando tú no tienes salida, un trago de whisky, o un trago de ron, o un vaso de cerveza, te pone tranquilo. O la psicotrópica, yo no puedo dormir porque mi vida es un desastre y yo no puedo dormir, entonces voy a buscar las benzodiazepinas. O busco la cocaína. Porque quiero escalar al Pico Duarte, pero no quiero hacerlo escalando las montañas. Quiero que me lleven en un helicóptero. Y ese helicóptero es el trago de ron. Ese helicóptero es el pase de cocaína o el pase de marihuana. El que me sube allá al Pico Duarte sin esfuerzo, porque yo lo quiero fácil, es eso. Cuando salgo embarazada, el aborto es la salida, o bebo la pastilla anticonceptiva para evitar salir embarazada. En el caso de los embarazos, en el caso de la frustración, entonces es la droga, el alcohol. O me enseñan todos los días que fulano de tal se hizo millonario con la loto. Me enseñan todos los días los millonarios de la loto. Y me ponen 1.500 bancas a mi alrededor. Y me enseñan desde niño a que vaya al juego, de que vaya a la maquinita para resolver mi problema. Yo no quiero ir a una escuela, porque estudio, termino el bachillerato, ¿y qué voy a hacer cuando termine el bachillerato? Mira aquel que eres bachiller, ¿y qué es? Nada. Porque la escuela tampoco me sirve. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? Si el espíritu de trabajo aquí es una ofensa. El espíritu de trabajo es una ofensa. Aquí eso no se enseña. Eso no se premia. El espíritu de trabajo no se premia ni en las propias empresas. El sacrificio
Eso no se premia. El esfuerzo no se premia. Ni en la escuela, ni en ninguna parte. ¿A qué me mandan? A jugar, a meterme en una maquinita, en un tragamoneda de eso, o a jugar en la banca. Y cuando no tengo para la banca, robo. Cuando no tengo para beberme la cerveza, robo. Cuando no tengo para darme el pase de droga, robo. Hago lo que es más fácil. Hago lo que es más fácil. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Una ideología de poder que te impulsa a la droga. Una ideología de poder que te lleva al juego. ¿Qué es lo que más se promueve aquí en el país? Ese consumismo. Yo quiero un celular. Hay estándares de vida. Yo tengo que tener un celular de última generación. Y no tengo cómo. Mi amiguito tiene un celular de última generación y yo no tengo. Pero yo no veo lo que hace mi amiguito para conseguir el celular. Yo quiero el celular. Y el efecto llamada, el efecto demostración es el celular. No como mi amigo tiene el celular. Eso es lo que nos está pasando. No es un accidente el alto consumo de droga que estamos teniendo hoy, de alcohol y de esa economía psicotrópica. La cantidad de productos que la gente está consumiendo en esa economía subterránea de la psicotrópica, todos esos energizantes que se están vendiendo aquí, sin ningún control del Estado. No sabemos los daños. Estamos mirando a Bartolo Colón, a Alex Rodríguez y a esos peloteros que están sancionando, a Valverde, que están sancionando por consumo de anabólicos. Pero no estamos viendo, lo estamos viendo muy lejos. Pero no lo estamos mirando en nuestros hijos. No estamos mirando eso en nuestros hijos. Esa violencia que acusan los hijos nuestros por el consumo de esos productos. Eso no lo estamos mirando. Esa conflictividad que están exhibiendo los hijos nuestros. La facilidad con que se irritan nuestros hijos. No lo estamos mirando. Y están consumiendo los mismos anabólicos que Valverde, que Alex Rodríguez. Son los mismos. Pero lo estamos mirando en los peloteros. No lo estamos mirando en nuestras vidas. Todo lo que estamos viviendo es toda una ideología de poder. Una ideología de poder. Es el poder político y social a quienes les conviene tener a la juventud, tener a la preadolescencia, a la adolescencia en el juego. En el juego. Y hay toda una ideología de medios que acompaña esto. Hay toda una filosofía de comunicación que sirve al narcotráfico en el país. Por eso les decía, ustedes no van a ver a Donald Trump sometido por narcotráfico, ni a Tony Motola, ni a ninguna de las grandes cadenas de comunicación del mundo sometido por narcotráfico. Primer impacto, al rojo vivo, todo eso que ustedes consumen, lo que tiene detrás es el narcotráfico. Lo que tiene detrás es el narcotráfico. Todas estas novelas que ustedes están consumiendo, lo que tiene detrás es la promoción del narcotráfico. Que lo entiendan. Es la destrucción de toda la cultura, de todo lo que tenemos como sociedad, como inteligencia, como lenguaje. Todo este dembow, este reggae, lo que tiene detrás es el narcotráfico. Esta música urbana, lo que tiene detrás es el narcotráfico. Que se entienda. Y los exponentes de esto no son más que barajas, que fichas de esos carteles. Por eso la riqueza que exhiben. Me dice Dani y Miguel Ángel que tengo que suspender. Está muy caliente este último tema. Vamos a enfriarlo un poquito. Porque Heriberto quiere que lo enfriemos y a Mauri también. Vamos a decirle a ustedes que no es una obligación, pero si quieren sufrir con nosotros, podemos hacerlo mañana en la mañana, a las 7. Mientras tanto, le dejo con Francisco Javier y Estrategia de Prensa en Televisión.